En una tarjeta electrónica cualquiera que tú tengas en tus manos, vamos a encontrarnos con una variedad muy grande de componentes electrónicos, muchos de ellos semiconductores. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos la vamos a ver aquí en este video. Si quieres saber de qué se trata, pues nada, quédate conmigo. La herramienta de la cual vamos a hablar en este video es la hoja de datos de los componentes electrónicos. La gran mayoría de los componentes electrónicos tiene una hoja de datos de su fabricante. Y esta hoja de datos es la que nos va a ayudar a saber qué clase de componente es, qué configuración de pines tiene, cómo funciona, qué señales maneja, qué voltajes maneja, cuáles son sus rangos máximos, cuáles son sus rangos mínimos, en fin. Con la hoja de datos de un componente electrónico podremos saber todo lo que necesitamos para entender cómo funciona ese componente, cómo se comporta y poder encontrar así alguna falla en ellos. Y en este caso vamos a tomar esta tarjeta de una nevera LG Inverte y vamos a tomar solamente 3 de ellos para saber y mostrar cómo utilizar esta herramienta. Vamos a utilizar este componente que vemos aquí y su referencia. Vamos a utilizar este componente que vemos aquí y cuál es su referencia. Y vamos a ver este componente que está aquí y saber cuál es su referencia. Así que con estos 3 ejemplos va a ser suficiente para que usted aprenda primero a buscar esa hoja de datos y cómo utilizarla. No necesita ser un experto por ahora para ir entendiendo lo que vamos a practicar y a aprender en este video. Ya sabiendo cuáles son los 3 componentes que vamos a tomar como ejemplo, son este transistor que vemos aquí. Creemos que es un transistor, pero necesitamos saber qué clase de transistor es. Su referencia es B1151. Ese va a ser un componente que vamos a buscar su hoja de datos para saber la configuración de los pines que tiene y qué clase de componente es. Vamos a utilizar también como ejemplo este integrado que vemos aquí. Su referencia es A2-155D. Esa es la referencia que tiene este integrado. Y por último vamos a ver uno de los componentes más comunes actualmente, que son un módulo IPM. Su referencia es el SIM6822M. Teniendo estos 3 componentes, vamos a empezar a ver la hoja de datos de cada uno. Bien, en su buscador principal vamos a tratar de encontrar la hoja de datos de los 3 componentes de los cuales ya hablamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la hoja de datos del primer componente, que en este caso es B1151. Y le vamos a dar Enter. Inmediatamente nos va a salir las diferentes páginas donde vamos a tratar de encontrar información sobre ese componente. La primera que nos aparece es la más común, que es la de página de All Datasheet. Vamos a darle ahí clic y nos va a abrir inmediatamente la página. Nos dice que es una búsqueda de hoja de datos de componentes electrónicos. Esta es la que más vamos a utilizar o con la que más vamos a interactuar. Ustedes pueden interactuar con cualquier otra página, por lo menos si seguimos bajando, aquí vemos otra. Vamos a darle clic y como podemos darnos cuenta, aparece la ficha técnica, dice hoja de datos en PDF y nos muestra la referencia. Nos dice que es un transistor PNP y el nombre del fabricante. Y aquí nos empieza a dar información. Algunas, como podemos ver, tienen publicidad, otras no. Así que lo que nos interesa es aprender a buscar la hoja de datos. Entonces, ya sabiendo la referencia del componente, entonces en el buscador de su preferencia vamos a buscar o vamos a poner esa referencia y nos va a aparecer la hoja de datos. Entonces vamos a darle, en este caso aquí vamos a darle clic y en esta hoja en esta página de All Datasheet nos muestra toda esta información.
Así que lo importante aquí es saber buscar la hoja de datos del componente que vamos a necesitar. En este caso nos muestra esta opción, nos dice, y aquí nos dice número de parte, que es el B1151. La descarga, esto es por si ustedes quieren descargar esta hoja de datos y guardarla en su dispositivo. Nos dice el tamaño, nos dice que tiene 2 páginas, su fabricante, el enlace. Si damos aquí clic directamente en la hoja, él inmediatamente nos manda a la hoja de datos, que es la que realmente nos interesa. En este caso nos da la información que estamos necesitando. Ya con esta información técnica podremos saber lo básico. Aquí la idea no es que te vuelvas un experto en leer toda esta información. Si ya lo eres, perfecto, pero la idea de este video es que aprendamos a buscar la hoja de datos de un componente que estemos revisando o que vayamos a revisar. En este caso nos dice que ese componente es un transistor power PNP. Ya sabemos que es un transistor PNP. Nos dice la referencia por si de pronto queremos buscarla. Es el 2SB1151. Ahora, aquí nos da cierta la descripción. Si está todo en inglés, pues lo que nos queda es obviamente traducirlo para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Sí, obviamente no sabemos inglés, pero pues aquí mismo en internet tenemos traductores que nos pueden ayudar a saber qué es lo que dice toda esta información. Bueno, aquí lo importante es lo básico. ¿Qué es lo básico? Sabemos que es un transistor PNP. Ahora necesitamos saber la configuración de sus pines. Aquí en esta parte nos muestra, nos dice que el orden de los pines es el número 1, pin del medio el 2 y el pin del extremo derecho es el 3. Y aquí abajo nos indica que el pin 1 es el emisor, o sea, el 1 viene siendo el emisor, el 2 viene siendo el colector y el 3 viene siendo la base. Entonces, ya aquí sabemos que es un transistor PNP, que el pin 1 es el emisor, el pin 2 es el colector y el pin 3 es la base. Por lo tanto, con esta información ya sabemos cómo medir este componente. Y pues obviamente aquí nos da muchas más características del componente. Nos da su voltaje de trabajo máximo, su potencia, el voltaje de colector base, el de colector emisor base y su corriente. Así, y aquí nos muestra las gráficas de esos mismos datos. Entonces esta es la forma sencilla de encontrar la hoja de datos para cualquier componente electrónico, y de esta forma vamos a hacerlo para los siguientes dos componentes. Perfecto, ya sabemos entonces que este componente que vemos aquí de referencia B1151 es un transistor PNP y que sus pines son el número 1 de este lado, es emisor, colector y base. Perfecto, ahora vamos a buscar la otra referencia que es el es el 255D. Le vamos a dar enter y inmediatamente nos manda a la página de All Data Shell. Ojo que algo muy interesante en este caso, y qué bueno que se nos presentó, no siempre se nos va a presentar el hecho de que vamos a encontrar el componente, la hoja de datos del componente de una vez, tal y como lo vimos aquí en el B1151. Hay componentes que nos van a dar un poco más de trabajo para tratar de encontrar su hoja de datos. Como en este caso, si seguimos bajando nos damos cuenta que no aparece inmediatamente el componente que estamos buscando. O sea que tenemos que tratar de ir poco a poco encontrando ese componente. Aquí tenemos 3 hojas más, 2 hojas más. Damos en la hoja 2 y pues aquí nos toca seguir buscando hasta encontrar el componente. Esa es una tarea que nosotros debemos hacer. O sea, no siempre vamos a encontrar la hoja de datos. Entonces, ¿qué
podemos hacer en este caso? Muy bien, vamos a poner nuevamente la referencia 2A 155D. Muy bien, aquí si bajamos, pues vamos a tener diferentes páginas que nos pueden dar información. Por aquí tenemos varias opciones, podemos escoger la que mejor nos parezca, o vamos buscando la página que nos dé la información que estamos buscando. En este caso, esta página DataShell 4U nos da directamente la información que estamos buscando. En este caso, si seguimos bajando la hoja de datos, pues esta es por partes. Aquí nos indica el número de la pieza, su descripción nos dice que es un circuito integrado de potencia, su fabricante, y aquí nos da para descargar el PDF de ese componente. En este caso, esta página se muestra de esta forma, y aquí pues no nos da mucha área de trabajo sobre la información que estamos buscando. Entonces en estos casos lo que debemos hacer es descargarlo, le damos guardar y nos envía aquí. Aquí ya tenemos descargado esa información. Vamos a darle clic aquí y pues esta página ya podemos cerrarla, y aquí ya tenemos la hoja completamente completa. Toda la información nos dice que son 18 páginas, y aquí podemos ampliarla para tener aquí ya tenemos toda la información. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, para los que no son expertos, lo más importante aquí es no solamente no entender todo, sino primero la descripción. Si está en inglés, pues podemos subrayarla, copiarla y abrir otro buscador y buscar traductor. Un traductor, vamos a darle traducir para saber qué es lo que nos dice esta información. Así que el hecho de que esté en inglés la hoja de datos, como acá, no quiere decir que ese sea un factor que nos limite pues a no ir a buscar. Simplemente le damos de esa forma, y aquí nos dice que la serie STR2 a 100 son circuitos integrados de potencia para fuentes de alimentación conmutadas. ¿Vio? Ahí ya sabemos que es un integrado que para una fuente conmutada, y nos dice que incorpora un MOSFET de potencia y un IC de controlador PWM en modo actual en un solo paquete, incluyendo un circuito de arranque y una función de espera en el controlador. El producto logra un bajo consumo de energía, baja potencia de reserva y alta rentabilidad, sistemas de suministros con pocos componentes externos. Entonces, de esta forma podemos traducir lo que nos está dando esta página. Podemos traducir todo y así saber exactamente la información. Entonces el hecho de que esté en inglés y que no sepamos inglés no quiere decir que sea una limitante en este momento. Aquí nos da más información sobre los números de partes, nos dice la frecuencia con la trabajan, el voltaje del MOSFET, en fin, nos da toda la información que vamos a necesitar. Para las personas que son principiantes, pues lo que vamos a necesitar es su diagrama de bloques, que nos indica los pines que son cada pin y lo que tiene internamente, y esta información nos da algo muy valioso, y es cómo poder medir este componente. Podemos por lo menos medir el MOSFET entre su pin 5 al 8 y el pin número 1, y así esta información nos ayuda a poder saber qué podemos medir en esos componentes, por lo menos en este integrado que podemos medir. También nos da su lista de sus pines y a qué corresponde cada pin, la descripción y el nombre de cada pin. Nos dice que el pin 1 es Shure del MOSFET, el pin 2 es BCC, el pin 3 es GND, el pin 4 es la salida de feedback o protección OLP, y el pin del 5 al 8 es la salida del drenador del MOSFET. Y así podemos ir conociendo más información sobre estos componentes. Aquí por lo menos en este integrado nos dice cuál es el pin 1, cuál es el 4, el 5 y el 8. Así sabemos cómo se instala, ya sabemos la configuración de los pines, ya sabemos cómo se puede instalar cuando lo vayamos a cambiar, o qué pines debemos de tomar, la información que vayamos a tomar, su voltaje, su frecuencia, en fin.
Y aquí si seguimos bajando nos sigue dando mucho más información del componente. Qué voltaje debemos de tener en cada pin, qué corriente debe tener, en fin. Toda la información técnica que vamos a necesitar sobre esos componentes. Entonces miren que realmente primero es muy importante aprender a buscar la hoja de datos, porque esta información técnica es la que nos va a ayudar a saber si esos componentes que estamos analizando están defectuosos o no, y cómo medirlos, y así pues saber si tenemos la necesidad de cambiarlos. Así que en este caso sabemos que este integrado A2A155D es un integrado conmutador para una fuente conmutada en este caso, y ya sabemos cuántos pines tiene y la configuración de cada pin. Con esa información sabemos también qué voltaje debe llegar a cada pin y poderlo testear para saber si hay alguna anomalía en este integrado o no. Muy bien, ahora vamos a buscar la última referencia, que es el SIM6822M. Le damos Enter. Inmediatamente nos sale las diferentes páginas donde vamos a tratar de encontrar esa información. Primero, aquí nos apareció esta página Digipar, así que si le damos ahí, vamos a ver qué pasa. Y pues nos envía directamente a la página, pero al parecer es una página que vende el componente. Aquí tenemos precios, así que pues mire que también si estás buscando dónde encontrar componentes electrónicos, mire, aquí ya por lo menos encontramos una página donde tú puedes comprar esos componentes electrónicos. Pero esta no es la parte que estamos necesitando. Estamos buscando su hoja de datos. Aquí tenemos All Data Shell, la página de All Data Shell. Le damos clic ahí y esta sí nos envía directamente a la página. Recuerden que tenemos dos opciones. Tenemos verla en líneas, le damos clic aquí, o si queremos descargarla para imprimirla y poderla trabajar de una forma mejor, pues le podemos dar aquí en este enlace de descarga. Si le damos aquí, vamos a bajar, aquí nos da la información y nos encontramos con que su fabricante es de la marca Sanken. Su referencia es SIM6800M, esa es su serie, o sea de la serie 6800. Y nos dice que es un driver para motor de 3 fases de alto voltaje. Igual, recuerden que si no saben inglés no importa, porque aquí lo podemos subrayar, le decimos copiar, vamos al traductor, le damos aquí pegar, no nos está pegando la parte que estamos necesitando. Bueno, es posible que tengamos algún inconveniente aquí técnico, pero esa no es la idea. Aquí nos vamos a la descripción, vamos a subrayar esta partecita, no toda, ya ustedes se encargarán de, sino como para que tengamos ejemplo. Aquí le damos copiar. Muy bien, vamos al traductor, a ver si este traductor nos saca o nos sigue. Ahora sí, bueno, nos lo está traduciendo de una vez. Nos dice que el módulo de potencia inversor IPM de la serie 6000 proporciona solución robusta y altamente integrada para controlar de manera óptima sistemas inversores de potencia para motores trifásicos. ¿Vio? Aquí ya nos dice que es un módulo IPM, nos dice la serie y nos dice que son para motores trifásicos. Muy bien, entonces de esta forma pues vamos descubriendo de qué se trata este componente. Aquí nos dice, nos da información de el mismo componente, nos dice que internamente tiene MOSFET o transistores IGBT y nos da mucha información de lo que vamos a necesitar. Nos da el diagrama de bloques, que en este diagrama de bloques muchas veces nos da una idea de qué componentes podemos o qué pines podemos medir internamente sobre estos componentes, por lo menos en este caso de este integrado. Como es un módulo IPM, pues nos da la información de dónde están los transistores IGBT y cuáles son los pines que debemos identificar para poder medir. Y si seguimos bajando, pues nos da mucha más información, nos da su voltaje de trabajo, sus corrientes máximas, nos da las características
Y por aquí, si seguimos bajando, vamos a tratar de encontrar esta parte que es la donde vamos a necesitar la configuración de los pines. Cuál es la descripción de cada pin para nosotros poder identificar cuál es el pin 1, cómo son su configuración y qué corresponde cada pin. Aquí vamos bajando. Este tipo de componentes más complejos tienen mucha más información. Vamos a tratar de encontrar aquí. Aquí nos va dando más información técnica que nos puede servir para tomar lecturas sobre sus diagramas de cuando vamos a tomar en el osciloscopio, cómo se comportan sus señales. Pero aquí podemos identificar claramente lo que vamos a necesitar de este componente. Entonces, de esta forma es que podemos ir aprendiendo a buscar la hoja de datos de cada componente para así poder descubrir cómo están configurados sus pines, qué corresponde cada pin, qué voltaje o corriente podemos medir ahí o qué señal vamos a identificar en cada pin. Y de esta forma es que podemos utilizar esta herramienta poderosa a nuestro favor para poder entender un poco cómo funcionan estos componentes y así poder resolver problemas en ellos. Y también sabemos qué es este componente, el cual es un módulo IPM. Sabemos la configuración de los pines, qué descripción tiene cada pin y qué voltajes de alimentación tiene que tener para poder. Con esa hoja de datos podremos saber si este componente puede llegar a estar ya defectuoso o no. Muy bien, esa es la forma sencilla de poder tener información técnica que nos va a ayudar a resolver problemas en una tarjeta electrónica. Sabremos si ese componente está defectuoso o no y si debemos cambiarlo. Así que recuerda que lo más importante es, como siempre, aprender un poquito más. Y si te gustó este video, ya sabes qué tienes que hacer, dale like. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más. Recuerda, si te gustan nuestros videos, manita arriba, compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí, abajo, en el botón rojo. Activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.